buenas tardes. Sean otra vez muy bienvenidos a la serie de webinarios que organiza el Centro Cultural Europeo. En esta vez el tema que nos convoca es la Ley Olimpia. Y bueno, pues vamos a dar unos 5 minutitos en lo que más participantes se unen a nuestra transmisión en Facebook. Recuerden que cada jueves a las 7 de la tarde tenemos estas transmisiones. Cada mes damos a conocer la cartelera de las transmisiones y la pueden consultar en nuestras redes sociales. Estamos como Centro Cultural Europeo en Facebook y también en Instagram. En estas dos plataformas pueden ver nuestra cartelera de cada mes. Y bueno, el pasado jueves tuvimos un taller sobre lenguaje corporal y oratoria. Esta vez nos reúne la Ley Olimpia, que recientemente pues es una ley que se promulgó. Y bueno, para hablar un poquito más de este tema y ahondar sobre cuáles son los beneficios, cuáles son todas las temáticas que toca esta ley, tenemos con nosotros al maestro Germán Martínez Batalla, quien también es parte de nuestro grupo de maestros en el Centro Cultural Europeo en la licenciatura en Derecho. Esperamos que muchos de nuestros alumnos de la licenciatura en Derecho hoy también estén acompañándonos. Estos temas son temas que se tocan en la universidad, ya que pues siempre estamos tratando de actualizar el temario y todos los temas que son relevantes para cada una de las licenciaturas. Y bueno, pues en esta ocasión no es solo para la licenciatura en Derecho, también para las chicas que tenemos en la institución y para también el público en general que nos ve a través del Facebook de la universidad. Me voy a hacer... voy a leer el currículum del maestro para que lo conozcan un poquito más y sepan quién nos está acompañando esta tarde. El maestro Germán Martínez Batalla es abogado postulante, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cursó la especialidad en Administración de Personal en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también, es maestro en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana Puebla, es candidato a doctor en Investigación Jurídica en la Universidad Iberoamericana de Puebla también, académico por asignatura en los niveles superior y posgrado, con trayectoria de 22 años en instituciones públicas y privadas, como es nuestra institución, el Centro Cultural Europeo. También es académico adscrito a la Facultad de Derecho del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, pues sin más que decir, voy a dejar hablar al maestro Germán Martínez Batalla para que nos explique un poquito más sobre la Ley Olimpia. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Muchas gracias. Adelante, maestro, por favor. Voy a compartir pantalla con ustedes. Claro que sí, maestro. Buenas tardes, nuevamente. Agradezco a la institución, al Centro Cultural Europeo, por darme la oportunidad de participar con ustedes para tratar de compartir un poco lo que nosotros hacemos dentro de esta institución, poder generar un poco de información, generar investigación y también darnos cuenta de cuáles son las nuevas tendencias que existen en la actualidad, no solamente que tienen que ver en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito social. ¿Y por qué me refiero al ámbito social? Porque ese tema que vamos a trabajar, este tema que va a tratar, tiene una relevancia muy importante dentro de nuestra actividad social. Y sobre todo en una situación que lamentablemente ha sido prácticamente un cáncer durante muchos años en nuestro país, y es a través de la violencia de género. Y cuando hablamos de esta violencia de género, pues quienes resultan principalmente afectadas llega a ser las mujeres. El tema de la Ley Olimpia que voy a tocar, bueno, el tema de la Ley Olimpia antes que nada es un tema muy amplio. Voy a tratar de acotar el tema lo más que pueda, y lo voy a tratar de hacer con todo el respeto que se merecen las principales impulsoras de esta ley,
voy a hacerlo lo más profesional que se pueda, tomando en cuenta pues que son los movimientos feministas los que han llevado a cabo este tipo de reformas, este tipo de acciones, este tipo de logros, son quienes han dado la cara para que se trate de evitar, para que se trate de generar una cultura también de respeto hacia lo que llega a ser y también tratar de erradicar este tipo de conductas. Principalmente en el caso de la ley Olimpia se va a hablar acerca de la violación a la intimidad sexual, pero también hablaremos sobre lo que llega a ser la violencia digital y mediática, que en este caso es parte de esta ley Olimpia que fue aprobada, pues precisamente en el mes que acaba de concluir, en el mes de marzo, y fue precisamente el Estado, o en el Estado de Hidalgo, que se llevó a cabo la aprobación al Código Penal y a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con el objeto de establecer una serie de iniciativas que tengan por objeto tipificar la violencia digital. Pero no solamente que exista el tipo penal, que exista una conducta que pueda ser objeto de sanción, sino que se busca tratar de disuadir, de persuadir a aquellas personas que lleven a cabo o compartan o hagan público el contenido íntimo y también los datos personales sin el consentimiento de la persona en los medios informáticos. Uno de los aspectos que hemos vivido durante este año de pandemia pues ha sido precisamente el uso de plataformas digitales. En el aspecto de llevar a cabo presentaciones como este webinar, en el caso del Centro Cultural Europeo estamos tomando clases a través de esta modalidad. En otras instituciones también lo estamos haciendo, ya sea a través de un e-learning o a través de un b-learning, pero es más palpable, sobre todo por la situación que estamos viviendo en la actualidad, el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas importantes. Pero no todos los inventos que han sido creados por el hombre van a ser usados con un fin social, buscando en todo momento un beneficio, sino también pueden ser parte de actividades lúdicas, recreativas, o también para cometer una serie de ilícitos que se están generando. En materia informática existe una gran cantidad de delitos, principalmente aquellos que se presentan con el robo de identidad. Hablamos otro de los cuales como es el delito bancario, pero uno muy importante y que afecta la dignidad de la persona, afecta el decoro de la persona, en este caso de la mujer, bueno, no solamente de la mujer, es la difusión de contenido íntimo que se está llevando a cabo. Y me gustaría empezar con una frase que hizo Olivia Coral Melo Cruz en una entrevista hacia la revista de la UNAM, UNAM Global, y ella es una activista del grupo Sororidad, en la cual Olimpia, puse Olivia, una disculpa, Olimpia señala que justo eso significa la palabra sororidad, saber que si una de nosotros lo necesita, estaremos ahí todas apoyándola, sin importar si nos conocemos o si nos llevamos bien o mal. Ofrezco una disculpa, es Olimpia, lo lamento mucho, una disculpa también para la activista Olimpia. Permítame un momento, por favor. Necesito arreglar este pequeño desastre tan grande que estoy haciendo. ¿Qué es lo que les puedo mencionar al respecto de Olimpia? Los antecedentes que se dan en el caso de Olimpia es que en el año 2014 se lleva a cabo lo que comúnmente se denomina y de forma indebida le llaman difusión de
material con contenido íntimo. Y cuando me refiero a contenido íntimo, no solamente estoy hablando de contenido sexual, porque no todo el contenido íntimo que una persona puede presentar, pues es de índole sexual. ¿Y a qué me refiero con esto? De que puede no tratarse solamente de lo que llegan a ser desnudos, no puede tratarse de situaciones sexuales, sino aquellos en los que se encuentre presente situaciones que dañen el decoro, la intimidad, los sentimientos de la persona. Ofrezco nuevamente una disculpa y retomo. Estos antecedentes pues van a dar pauta a que esta estudiante Olimpia haya tomado una actitud de activismo junto con otras personas con el objeto de denunciar este tipo de abusos que llevó a cabo su pareja, su novio, en el cual en la ciudad de Huachinango pues empezaron a distribuir este material de forma indebida entre las personas, siendo objeto de una serie de comentarios ofensivos, burlas o situaciones que incomodan a la persona. Lamentablemente, este tipo de situaciones no se encontraban tipificadas en la ley. No han tenido un alcance importante de protección, debido precisamente a que las tecnologías, estas nuevas tecnologías nos han rebasado. Le comentaba a mis alumnos en algunas de las clases que les he impartido que no estábamos preparados con la aparición del Internet, no estábamos preparados con la aparición de estas aplicaciones en un teléfono celular, y que cuando aparecía el Internet era muy común que llegaran a existir plataformas digitales donde se llegaba a compartir imágenes, contenido indebido de menores de edad. Y estaban estas plataformas de convivencia, estas plataformas de chat que existían. Y en estas plataformas de chat existían salas privadas exclusivas para las cuales la persona podía difundir el material. ¿Qué fue lo que pasó con posterioridad? Se tuvo que llevar a cabo una regulación importante, se tuvo que establecer una policía cibernética para poder atender este tipo de situaciones. Pero no iba a esperar esta activista Olimpia a que el legislador pensara las necesidades que llegaba a tener las mujeres, que llegaran a tener las personas afectadas. Y empezó una campaña, y esta campaña tuvo sus primeras victorias y reconocimiento de esta iniciativa, de esta ley, tanto en Yucatán como en Puebla, que fueron los primeros estados que aprobaron reformas a su legislación penal, o en este caso a la ley de atención de víctimas, a la ley de atención a las mujeres para erradicar la violencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nuestro estado, nuestra entidad federativa, fue la última entidad que apenas el 4 de marzo llevó a cabo la aprobación a las reformas con el objeto de poder atender este tipo de circunstancias. Pero lamentable es que se den este tipo de iniciativas hasta que nos encontramos con situaciones de violencia de género tan grandes que no solamente afectan a la persona, sino que van a generar un impacto inmediato a sus familiares o a la sociedad. Por eso, en la Ciudad de México, 2 casos de violencia de género, como fue la situación de Olimpia Melo, como fue la situación lamentable de Ingrid, mediante su muerte, y que fue publicado de forma espectacular en medios de divulgación, han dado origen a estas leyes que llevan su nombre. Pero nos enfocaremos a hablar precisamente de esta ley Olimpia. La ley Olimpia podemos señalar que si realmente es una ley, y no lo quiero abordar en un sentido peyorativo.
palabras que utiliza la activista, palabras que utiliza el movimiento de sororidad, es señalar que no se trata de un texto, sino es una causa. ¿Qué significa esto? Que es una lucha que se ha llevado a cabo constantemente a través del tiempo, del 2014 hasta la fecha, con el objeto de tratar de buscar que las legislaciones estatales y la legislación federal trate de garantizar esta figura jurídica o este tipo penal de protección y salvaguarda a los derechos, bueno, en este caso, que pretende erradicar la violencia de género hacia las personas. En este caso, principalmente hacia la mujer. Por eso, más que una ley como tal, se trata de una iniciativa de reforma. Esta iniciativa de reforma, tan solo en el estado de Hidalgo, va a tener por objeto la reforma al Código Penal y la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Hidalgo. En otras entidades federativas, tanto se ha reformado el Código Penal estatal como también se ha reformado la ley local de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Se ha llevado el dato y solamente 2 entidades federativas no han aprobado o todavía no han atendido este problema, y han sido las entidades federativas de Tabasco y Nayarit. Les comentaba hace un momento que Hidalgo fue de las últimas entidades en llevar a cabo la aprobación. Vamos a ver también un poquito más adelante cuáles han sido o cuáles son los efectos esperados con esta reforma y aceptación. Una cuestión importante que hay que tomar en cuenta es que cada entidad federativa va a manejar un tipo penal que puede ser similar a la propuesta encabezada por el Grupo Sororidad o por Olimpia Melo, o ha habido algunos gobiernos y congresos estatales que no han querido ser o no han querido participar con este grupo de activistas para dar a conocer, para poder llevar a cabo sus propuestas y convertirlas en una reforma o convertirlas en ley como comúnmente se le conoce. Sin embargo, el hecho de tener legislaciones estatales en las cuales se contemplen estas figuras va a dar pie pues a que existan diferentes sanciones que no necesariamente van a corresponder con la misma pena. Por ejemplo, ahorita recuerdo el estado de Guanajuato, y en el estado de Guanajuato las reformas que ha generado la ley Olimpia dan una pena de prisión de 1 a 4 años, o en la Ciudad de México la pena se llega a extender hasta los 12 años. Más adelante hablaremos del por qué la urgencia, por qué la necesidad de una legislación federal. Los aspectos que se están manejando en la ley Olimpia consisten en erradicar la violencia digital. En el caso de la entidad federativa, de nuestra entidad federativa, también se hace pie a la violencia mediática, que no es lo mismo la violencia digital como la violencia mediática. Y es una situación que ha generado ámpula, que ha generado discusiones a nivel nacional, sobre todo en el Congreso de la Unión, tomando en cuenta que llegan a existir algunos grupos que no se encuentran cómodos al hablar de la violencia mediática, tomando en cuenta que muchos de estos van a ser plataformas digitales las cuales vamos a platicar. Va a tener por objeto también prohibir tanto la producción de este material íntimo como la difusión no consentida de esos contenidos íntimos. En un momento más también vamos a ver cómo se encuentra establecido ya este tipo penal que entró en vigencia el 15 de marzo del mes pasado. Esta iniciativa, como ya se los había comentado, nace del Frente Nacional para la Sororidad, que encabeza Olimpia Coral Melo, y la redactora de esta iniciativa de ley es la licenciada Stephanie Valerio, como la principal redactora y quien en la actualidad se encuentra al pendiente de las diferentes aprobaciones totales o parciales que ha tenido la propuesta de ley
al Código Penal Federal y quien está al tanto de la atención de mantener el espíritu de esta reforma de esta ley. Esta propuesta se ha hecho de forma conjunta con las legisladoras Lucero Ambrosio Cruz, con Claudia Lilia Luna Islas y con el diputado Armando Trejo Quintanar, que son diputados estatales, que llevaron esta iniciativa junto con otros grupos de activistas femeninas y que lograron la aprobación, como ya se había señalado. Pero lo vuelvo a retomar, es una iniciativa importante que va a tener por objeto protección a los datos íntimos. El marco legal que se pretende regular va a ser el Código Penal, o las reformas que se hicieron al marco legal radican en el Código Penal, principalmente en los artículos 183 bis, 184, así como también a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obviamente para el Estado de Hidalgo, en las fracciones 9ª y 11ª del artículo 5º, así como también del artículo 183 bis, 183 ter y 184, como tales. ¿Qué podemos entender como violencia mediática? El tipo penal ha quedado establecido de la siguiente forma en la Ley de Acceso de la Mujer para una vida libre de violencia, y se va a entender como tipos de violencia, en este caso la violencia mediática, como la publicación de mensajes e imágenes estereotipados, sexistas, que a través de cualquier medio de comunicación o publicidad, que esto es muy importante cuando utilizamos el término de comunicación o publicación, de comunicación o publicidad, porque no se refiere a medios informáticos, no solamente se va a referir a medios telemáticos. ¿Por qué? Porque pueden ser medios impresos, por ejemplo, vallas, por ejemplo, anuncios publicitarios. Bueno, ya sean impresos o electrónicos, que de manera indirecta o indirecta tengan por objeto promover, produzcan, permitan tanto la producción, difusión de un discurso de odio sexista, la explotación de mujeres, niñas o adolescentes. Pero también, no solamente va a presentarse este tipo de estereotipos, sino que genere injurias, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mismas. Fomenten la desigualdad entre hombres o mujeres o construyan patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial, mucho peor, feminicida, violando con ello sus derechos humanos. Entonces, esta violencia mediática la va a poder ejercer, mejor dicho, la puede ejercer cualquier persona. Y cuando me refiero a cualquier persona, puede ser una persona física o puede tratarse de una persona colectiva o de una persona moral, a través de una comunicación con el objeto de producir y difundir este tipo de contenidos que atenten el estado sociopsicológico, emocional, la salud, la integridad y seguridad de las mujeres y niñas, que obviamente impidan su desarrollo y que atente contra la igualdad. Es una de estas partes de la violencia mediática que se logró obtener en esta propuesta de reforma que fue aprobada con el Congreso, en el Congreso Estatal, la violencia mediática. El corazón como tal de la Ley Olimpia tiene también que ver con la violencia digital. Y esta violencia digital se establece como cualquier acto doloso a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí ya estamos hablando necesariamente del uso de medios informáticos, de medios telemáticos, que vayan a atentar contra la integridad, la dignidad obviamente, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres, o cause daño tanto en el ámbito privado como en el público, ya sea en su propia imagen, así como el daño moral que se presente para ellas o también para su familia, tomando en cuenta que quienes van a resentir también este tipo de daño, de forma indirecta llega a ser el entorno familiar en el cual se desarrolla la persona. La ley continúa estableciendo lo siguiente:
Esto se manifiesta mediante el acoso, que se encuentra incluso esto en el capítulo de los delitos en contra de la intimidad sexual, mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, y por las que se divulguen, expongan, distribuyan, difundan, exhiban, transmitan, comercialicen, y esto también es un aspecto muy fuerte, la comercialización del contenido íntimo. ¿Por qué? Porque se puede constituir pues, también otra serie de delitos que pudieran ir sobre la delincuencia organizada. Oferten, intercambien o comparten información apócrifa. Y cuando hablamos de información apócrifa, no necesariamente tiene que ver con el uso de imágenes completamente reales de la persona, sino que se haga uso de la imagen de la persona con fines sexuales. Por ejemplo, durante algunos años estuvo distribuyendo un video de esta actriz en Gal Gadot, en la cual aparece aparentemente en un video íntimo sexual. Sin embargo, no es otra cosa que una aplicación por computadora en la cual colocaron su cara y se ve reflejado este tipo de prácticas, que debido a estas tecnologías de la información es muy accesible ahora para las personas utilizar alguna aplicación como RealFace para poder llevar a cabo este cambio. Bueno, estamos hablando de que se lleva a cabo esta información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin su consentimiento, sin su aprobación, sin autorización de textos, sin imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual, erótico o pornográfico de una persona y o datos personales u otras impresiones verdaderas o alteradas, como lo manejábamos. Pero no solamente tiene que ver con imágenes, no solamente tiene que ver con la imagen de la persona, sino también tiene que ver, o puede ver, mejor dicho, con los textos, ya que una derivación del envío de imágenes íntimas es a través de una práctica denominada sexting, en la cual pues, las personas llevan a cabo un intercambio de mensajes de naturaleza íntima, para no entrar en otro tipo de detalles. Lo interesante de esta ley es que nos da un breve concepto de qué se entiende por tecnologías de la información y la comunicación. Y por eso señalamos que se trata de recursos, de herramientas, de programas que se van a utilizar para procesar, administrar, compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Y en el caso de los soportes tecnológicos, es una de las situaciones a las cuales se le va o se le pide o genera debate una mayor responsabilidad hacia las plataformas digitales, porque ellas son las que tienen estos soportes digitales, son las que llegan a tener las bases de datos donde se encuentra almacenada todo este tipo de información. En el Código Penal se encuentra establecido la violación a la intimidad sexual, y en estos estamos señalando en el artículo 183 bis que se va a cometer el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que sin el consentimiento, y esto es muy importante, porque estamos hablando donde se está llevando a cabo una traición, se está llevando a cabo una violación a la confianza que se está generando con este tipo de prácticas. De quien pueda otorgarlo, produzca, es decir, lleve a cabo la creación, publique, difunda, distribuya o comparta a través de cualquier medio. Volvemos a lo mismo, puede ser un medio informático, puede ser un medio digital, puede ser un medio tangible, conversaciones, imágenes, audios y videos de carácter o contenido íntimo sexual, erótico o pornográfico, y se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días multa. Ya se establece la sanción, que van a ser de 3 a 6 años de prisión. Aparentemente nuestra legislación llega a ser un poco, va a tener un término medio en lo que se refiere a las sanciones establecidas, si la llegamos a comparar con otras entidades federativas, como les contaba el caso de Guanajuato. También en Sonora creo que la pena máxima y la mínima son de 2 a 4 años de prisión, pero pues aquí vemos que se establece
esta pena de 3 a 6 años, sin tomar en cuenta todavía las agravantes que se pueden presentar. Esta pena, continúa el texto de la ley, se impondrá a quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenidos íntimo, sexual, erótico, pornográfico de una persona sin su consentimiento, y este delito se perseguirá por querella. ¿Qué significa esto? Que la persona que resiente el delito va a ser quien es la única que puede presentarse para llevar a cabo la denuncia correspondiente sobre la afectación que le está generando esta conducta dolosa. Pero aquí estamos hablando que se va a perseguir por querella siempre y cuando la víctima sea mayor de edad, con capacidad para comprender el significado del hecho y la posibilidad para resistirlo. Algunos debates que ha llevado a cabo el movimiento de sororidad, principalmente la licenciada Valerio, va en relación a que hay ocasiones en que la persona no se da cuenta o no sabe dónde ha parado su contenido íntimo, debido a las diferentes publicaciones de las plataformas digitales. Es decir, no necesariamente se pueden dar dentro de una comunidad específica, como fue lo que le dio origen en el caso de Olimpia, sino que se puede dar la difusión de este contenido pues en otra parte de la República o incluso en el mundo. Por eso aquí existe el señalamiento que pues no necesariamente puede ser una querella, sino que también una persona que conozca a la persona y sabe de esta difusión de material, pues pretenda llevar a cabo la denuncia correspondiente. El artículo 183 ter señala que esta pena, a que se refiere el artículo anterior, se impondrá a quien produzca, comparta, distribuya o publique imágenes y videos o audios con información apócrifa, alterada o simulada de contenido íntimo sexual, erótico, pornográfico de una persona. Aquí el supuesto ya no va enfocado solamente a la mujer, sino estamos hablando a la persona en general. Esa es la nobleza de la ley Olimpia, de que no solamente se está enfocando en la violencia de género hacia las mujeres, sino que también da la posibilidad que hombres puedan hacer uso de este tipo penal para generar una denuncia. El artículo 183 cuarter del Código Penal señala que esta punibilidad que está establecida en los artículos que precedieron se va a aumentar hasta en una mitad, siempre y cuando el delito se cometa, en primera instancia lo señala por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectivo de confianza. Y precisamente la pena se agrava debido a esta situación de intimidad, esta situación de vida diaria cotidiana que se presenta entre las personas. La fracción segunda, como la agravante que sigue, que el delito vaya a ser cometido por un servidor público en ejercicio de funciones. Y aquí estamos hablando que el servidor público tiene una característica importante, que es la característica de imperio o de poder, que va a hacer uso de este imperio o poder para llevar a cabo la difusión de este material. La fracción tercera, que el delito sea cometido en contra de una persona que no pueda comprender el significado del hecho, o no tenga la posibilidad para resistirlo. Presumiblemente estaríamos hablando de una persona considerada incapaz, bajo los términos que establece la legislación civil como incapacidad jurídica. Cuarto, se obtenga un beneficio lucrativo o no lucrativo. ¿Qué significa esto? Que pueda ser considerado también como un acto de comercio, no necesariamente obteniendo una ganancia como tal. Y la fracción quinta, que a consecuencia de los efectos o impactos del delito, lamentablemente la víctima pueda atentar contra su vida, contra su salud. Situaciones que tristemente han llevado a cabo algunas personas, o a través de prácticas como el acoso, que no necesariamente son de contenido íntimo sexual, pues algunas personas han tenido que abandonar trabajos, carreras, etc.
Esta punibilidad que está establecida en el artículo 183 también se aumentará a una mitad si se va a emplear violencia o se afecta con alguna de las agravantes que está establecida en el artículo 181 que hablamos de abuso sexual. Esta violación a la intimidad sexual va a tener la sanción que acabamos de mencionar, de 3 a 6 años, y la multa aproximadamente se va a establecer en unidades de medida. No se establecen días de salario. Y la multa aproximada por el delito como tal son de 17,000 pesos hasta casi 45,000 pesos. Cuando el delito se encuentra agravado, la pena puede llegar hasta los 13 años y medio de prisión y de 300 a 750 días de multa, lo que significaría cerca de 27,000 pesos hasta los 67,000 pesos, que son las sanciones ya señaladas. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados que establece esta ley? La privacidad de la persona, obviamente, la intimidad de la persona y también la vida digna de las personas. Eso es, o mejor dicho, esos son los bienes jurídicos que se pretenden tutelar en la ley. Por eso señalo la nobleza que tiene estas reformas que fueron aceptadas hace poco por nuestro Congreso y que ya son vigentes en nuestra entidad federativa. La legislación penal en sus artículos transitorios, los artículos transitorios llegan a ser disposiciones normativas que se encuentran al final de los artículos de una ley y son importantes porque, como su nombre nos dice, nos van a explicar cuál es el tránsito de la ley o el tránsito de la autoridad hacia una ley que se acaba de ser aprobada. Es decir, cómo la autoridad ejecutiva va a proveer en esfera administrativa la exacta observancia de la ley. Y lo va a hacer, o llama la atención que el artículo segundo transitorio establece que en este caso el gobernador del estado debe proveer lo necesario a efecto que dentro de los 30 días naturales, que nos encontramos en ese plazo, siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, porque este decreto fue publicado en el diario oficial, en el periódico oficial del Estado, el 15 de marzo, a los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor, se expidan o actualicen los protocolos necesarios para la atención y seguimiento de las víctimas de violencia mediática y digital. Y esto es un aspecto muy importante, muy interesante, porque hacen falta realmente protocolos de atención. Por ejemplo, tenemos la Comisión Nacional de Víctimas en el CONAVIM, donde existe un departamento para la atención a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia de género. Pero aquí estamos hablando de qué medidas se van a tomar para atender esta violencia digital. Por ejemplo, una parte importante que el Grupo Sororidad, la activista Olimpia ha estado buscando es tratar de bajar el contenido, bloquear el contenido, destruir el contenido, eliminar el contenido en las redes sociales como una medida inmediata. Y es precisamente ver cuál va a ser la actuación que va a llevar a cabo ahorita nuestro gobierno del estado durante este periodo que, repito, nos encontramos ya a finales de lo que los artículos transitorios han establecido en la legislación penal. ¿Cuáles llegan a ser las consideraciones en relación a la ley Olimpia? Y retomo las palabras de la redactora de la ley, la licenciada Stephanie Valerio, señalando que la violencia digital no es un nuevo tipo de violencia, sino se trata de un nuevo canal a través de las TICs. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la violencia femenina ha existido, siempre ha existido. Y estamos hablando que estas nuevas tecnologías nos van a dar la apertura, bueno, lamentablemente dan la apertura a cometer otro tipo de delitos de naturaleza digital. Que con estas reformas que acabo de comentar, pues vamos a dar pie a esta tipificación como tal de la violencia digital. Tradicionalmente los medios de comunicación se han referido de forma peyorativa a la palabra pornovenganza. No es una pornovenganza. Para empezar, el término porno es completamente peyorativo.
Incluso la Real Academia Española llega a utilizar el término pornografía refiriéndose a un espectáculo. Y esto no se trata de un espectáculo. Tampoco podemos hablar de una venganza, porque se trata de un acto violento que comete la persona. O sea, no hablamos de una conducta dolosa inmediata por parte del agresor. ¿Cuáles llegan a ser esas otras consideraciones? Evitar la revictimización. Porque lamentablemente vivimos en una cultura machista, vivimos en una cultura tradicionalista, en la cual en lugar de entender el grave problema que está recibiendo la víctima, la acusamos o se señala a esa persona argumentando que eso no hubiera pasado si no hubiera compartido el material. Y no se trata de eso. Aquí la culpa no es de la víctima, la culpa es de la persona que cometió el delito. Aquí la culpa es del agresor. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que está luchando este grupo? Es legislar con perspectiva de género y también legislar con perspectiva victimal. Es decir, evitar esa revictimización de la víctima. Y en el caso de la perspectiva de género, pues esta ley que hemos estado platicando también es muy clara para poder entender la perspectiva de género, así como también hay criterios que ha establecido la Corte que solicitan a los jueces que cuando se trate de violencia de género tengan que juzgar con perspectiva de género. Aspectos importantes. No toda violencia es ley Olimpia. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo que salió precisamente hace 2 días. Fue publicado, lo dio a conocer el portal de noticias de Aristegui el 13 de abril, en el cual un payaso, que omito cuál es su nombre artístico completo porque genera un albur, Mario Alberto Sánchez Cruz o Mario Alberto N., mejor conocido como Larry, llevó a cabo una sanción, una amonestación, se le exige que lleve a cabo una disculpa pública, apercibimiento sobre sus actuaciones y también una inclusión de 5 años y 4 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta persona que se asume como artista urbano de crítica política. Este personaje, Larry, es un payaso, o su figura es un payaso, y ha llevado a cabo una serie de críticas hacia candidatas a diputaciones, pero han sido comentarios misóginos, han sido comentarios que caen en el odio, pero en materia electoral sí está establecido un protocolo de actuación interesante. Y este protocolo de actuación, que tiene por objeto tratar de reparar un daño, no solamente conlleva la sanción como la amonestación, sino también una disculpa. Y que forme parte de este padrón, o de este registro, mejor dicho, de personas que han cometido violencia política contra las mujeres. Por eso no todo tipo de violaciones o todo tipo de actos van a ser considerados como ley Olimpia. Casos que se han presentado. El primer caso, hay 3 casos importantes de los que tengo conocimiento, y el primer caso importante se llevó a cabo en Coahuila. Una persona llamada Fernando N., tal como lo establece la nota Defensores Digitales, de 24 años, recibe la primera sentencia de su tipo en México. Y esta noticia se da de que, por el hecho de que aparte tiene que pagar una multa que asciende a los 56,000 pesos, y esto lo hace pues por vender contenido dentro de su escuela, por vender fotos íntimas, fotos de sus compañeras a sus compañeros de grupo. Ese es uno de los primeros antecedentes que tenemos en materia de la ley Olimpia. Otro de los antecedentes se da en Yucatán, y esto es una noticia, bueno, se da en la Ciudad de México en cumplimiento a las autoridades de Yucatán. Recordemos que Yucatán fue la primera entidad federativa
que aprobó las reformas a las legislaciones debidas en materia de violencia digital y violencia de género. Las autoridades de Yucatán, junto con las autoridades de la Ciudad de México, detienen en la Ciudad de México a una persona que solicitó dinero a una mujer a cambio de eliminar de la web una serie de fotografías íntimas que publicó sin su consentimiento. Esta es una de las razones por lo cual el movimiento Sororidad está pidiendo esta legislación a nivel federal, tomando en cuenta lo que nosotros denominamos conflicto de leyes en el espacio, de que una persona pueda cometer un delito y el delito se esté cometiendo en una entidad federativa, como puede ser el caso de Nayarit, que no existe una regulación en materia de violencia digital y la persona pueda quedar impune. Por eso es importante la necesidad de esta legislación nacional. Pero todavía no acabamos sobre esto porque existen muy buenas noticias al respecto. Otro de los casos se presentó hace 3 días, no es cierto, el martes, en la mañana, y se presentó en Puebla, en la entidad federativa de Puebla, que Puebla fue la segunda entidad en aprobar las reformas a la legislación, y pues entidad de la cual la activista Olimpia es originaria. Y la nota señala que por exhibir y difundir videos sexuales de una mujer en internet, elementos de la Policía Ministerial y Guardia Nacional detienen a un hombre identificado como Francisco N. en el municipio de Atlepexi, ubicado en la región de Tehuacán. Y esto pues fue, o lo pueden encontrar en el link Puebla en línea, y pues ahí se están viendo los primeros esbozos en la cual las autoridades ya están llevando a cabo la implementación, no solamente para la persecución de los delitos en materia de violencia digital, sino también para emitir sentencia hacia aquellas personas que han cometido este tipo de prácticas. Esto es muy interesante porque debido a la educación patriarcal, machista, anticuada, cavernícola, no sé qué otros adjetivos poder utilizar, el hombre, las personas no llegan a entender que este contenido es algo que no puede ser objeto de divulgación si es que existe esa confianza entre las parejas cuando se llega a presentar, y son conductas más presentes de lo que uno cree. Y sobre todo, el hecho de que las plataformas digitales también llegan a ser cómplices en el sentido de la impartición de este tipo de actividades. Hace pocos días compartía con algunos amigos en mi red social de Facebook sobre un cuestionario que me llegó de Twitter, en el cual hacían referencia a tratar de regular la red social, principalmente en materia política, sobre la actuación, principalmente se enfocaban a la actuación del presidente de la República. Cuando, y no digo que esto no sea importante, que quede claro, principalmente en Twitter es donde se puede ver la mayor difusión de este contenido íntimo sin el consentimiento de las personas. E incluso personas buscando, solicitándole a los administradores de la cuenta, compartiendo fotos de personas para ver si tienen videos, si tienen material íntimo de estas mujeres. Y no sé si no lo llegan a visualizar o no lo llegan a entender, que están siendo copartícipes de la incitación a un delito y que tal vez en un momento determinado pues puedan ser objeto de las sanciones que deriven del mismo. Comparto la noticia que la activista Olivia Melo acaba de dar a conocer hace algunas horas, que se da precisamente el día hoy, 15 de abril del 2021, en la cual la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Olimpia,
Y como está establecido en este flyer, en esta publicación, se estima que la votación se va a llevar a cabo este martes 19 o miércoles 20 de abril. Ya fue aprobada por el Senado, pasó a revisión a la Cámara de Diputados, la Comisión de Igualdad de Género la ha aceptado y ahora hay que ver o hay que esperar que se lleve a cabo dicha aprobación. ¿Cuáles llegan a ser las malas noticias? Que esta ley no fue aprobada por unanimidad, fue aprobada por mayoría, solamente hubo un voto en contra. Esto nos hace pensar que realmente hace falta una mayor cultura de la equidad de género, de la perspectiva de género y de la legislación victimal. Conclusiones a las que voy a poder llegar en este momento. El objetivo de este webinar no es con fines lucrativos. Lamentablemente han existido algunas organizaciones en las cuales dan a conocer talleres, cursos, en los cuales se pretende cobrar una cantidad por explicar en qué consiste la ley Olimpia. Ellos argumentan que el curso o el taller es completamente gratuito y que lo único que están solicitando es que paguen la constancia que van a recibir. Es una simulación ante todos los ojos. Entonces lo que se pretende es el trabajo que realizamos nosotros, no solamente como parte de las actividades que realizamos en nuestra licenciatura, sino también la investigación, el fomento hacia nuestros estudiantes para que puedan ser partícipes de este tipo de actividades. Buscamos una mayor transdisciplinariedad de los conocimientos jurídicos en las diferentes áreas, no solamente jurídicas, y pues darse cuenta de que esta ley Olimpia no solamente va a tener o tiene una repercusión jurídica, sino es una repercusión de desarrollo humano, una repercusión, bueno, cuando hablo de desarrollo humano hablo del aspecto económico, del aspecto cultural, del aspecto social, pero eso es lo que se pretende, este trabajo que estamos realizando. Es la importancia de que las disposiciones normativas, llámense leyes, llámense acuerdos, llámense reglamentos, como lo señalaba la licenciada Estefany Valerio, se ajusten a estos nuevos canales de violencia de género. Alguna ocasión estábamos platicando de cómo se llegó a dar el primer homicidio por automóvil. Y de forma burda, lo recuerdo, el ministro Cosío nos explicaba, el ministro en retiro Cosío nos llegaba a explicar, pues que cuando se inventó la máquina de vapor, a alguien se le ocurrió crear un vehículo que se impulsara con el vapor. Tristemente, este vehículo lesiona a una persona, atropella a una persona, pero pues no sabían cómo se podía juzgar en esa época, porque esa tecnología o esa primera revolución industrial rebasaba el ordenamiento jurídico que existía en esa época entonces. Hoy en día, pues tal vez podemos demandar a una empresa y decirle, ¿sabes qué? Este corazón que me imprimiste en 3D no cumple con las características que yo te he solicitado. ¿Cuál es la responsabilidad que tú tienes? ¿Cuáles son los alcances? La importancia de la legislación nacional es fundamental por lo que ya se ha comentado, evitar que existan conflictos de leyes en el espacio, buscar que sea a nivel nacional, donde se procure la protección a la mujer con esta violencia digital, con esta violencia de género que se ha llevado a cabo, y como lo he señalado, benéficamente la ley Olimpia pues no solamente se preocupa por las mujeres, sino se preocupa también por las personas en general. Hay unos sitios de interés se los recomiendo, que son defensoras digitales.
que es el grupo de personas junto con el movimiento de sororidad, la página de la activista Olimpia Coral Melo Cruz, que son los movimientos que han logrado que casi en todos los congresos del Estado se lleve a cabo la aprobación a su iniciativa, a su propuesta. Y me refiero a que casi en todas las entidades federativas se ha aprobado, porque en un congreso estatal, como fue en el caso de Sonora, pues se presentó una iniciativa por parte de una bancada, de un partido político. Ellas lo que buscan es evitar politizar, que se convierta en un botín político para algunos grupos, porque lo único que les interesa realmente es la protección de los derechos de la mujer y evitar la violencia de género. Agradezco mucho su atención, ofrezco sinceramente una disculpa por la equivocación con el nombre de la activista Olimpia Melo Cruz, lo lamento, y eso sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. No sé si vaya a haber alguna otra actividad. Muchísimas gracias, maestro. Eh, Muchísimas gracias por su explicación. Bueno, pues me voy a hacer para leer los comentarios que nos dejaron algunas de las personas que nos acompañaron durante la transmisión en Facebook. Muchas personas interesadas en el tema, un tema súper importante, no solamente para las mujeres, sino también pues para los hombres y todas las personas que puedan ser vulnerados en sus derechos. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales, como Alejandra Díaz, Rodrigo Ábrego, Green Bisoto, Lore Chimal Gobea, quien dice que es muy importante estar bien informados. Muchísimas gracias. Hay otras personas que nos hicieron favor de difundir este video y etiquetar a algunas otras personas. Muchísimas gracias por su interés y por ayudarnos a llegar a más personas con este tema. Kika Bar dice, excelente abogado, deberían de dar mucho más difusión a la ley Olimpia. Mariel Ramírez también nos escribe, Roy Noguera, Rosario Alamilla, Lana Ibáñez, Mérida Karen, Cristian Orozco, Areli Cermeño, Jennifer Cruz, Aremi Galloso. Y bueno, pues no sé si alguna de las personas que nos acompañan en Facebook tenga alguna duda en específico que podamos hacerle al maestro que hoy nos acompaña, aprovechar que tenemos una fuente fiable de información en este momento para que podamos resolver nuestras dudas. Nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, escribir en la cajita de texto que está en Facebook, para que podamos leer su pregunta y el maestro pueda pues responder con toda la información verídica. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. Un favor es personal, si nos pudiera repetir el nombre del sitio que nos recomendaba, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Y sobre todo quiero hacer la invitación principalmente a poder visitar estas redes, estos sitios de interés, porque como se los comentaba hace un momento, son un grupo de mujeres, son un grupo de activistas que tienen
más conocimiento del que yo puedo tener en este momento, porque su vida ha sido la causa de la promoción de esta ley a nivel tanto estatal como federal, que han estado acompañando a legisladores de otras entidades federativas o de las diferentes entidades federativas para tratar de que su propuesta de ley como tal, la ley Olimpia original, trate de ser aceptada sin que se lleven a cabo una serie de modificaciones. E incluso las pláticas, los talleres, donde invitan a las mujeres a no avergonzarse de tener una salud sexual o una vida sexual responsable, importante, y que pues si llegan a ser víctimas de este abuso, ellas son las menos culpables de lo que pasa. Les recomiendo bueno, todas estas sitios de interés son ampliamente recomendables y donde pueden encontrar mucha información. Perdón, creo que no me escuchaban. Muchísimas gracias, maestro. Es muy importante lo que usted nos mencionaba, el hecho de que las víctimas no tienen por qué ser revictimizadas ni por qué ser cuestionadas. El hecho es que se ha cometido una violación a sus derechos y bueno, pues es bien importante primero que nada conocer nuestros derechos para poder acudir a las instancias o a las personas que pueden ayudarnos pues para ejercer nuestra libertad. En este caso, pues es el hecho de a lo mejor tener una vida sexual, pues como cada persona mejor le parezca. Y bueno, tenemos una pregunta de Rocío Gutiérrez, es la siguiente. ¿La falta de reglamentación sobre redes sociales lleva algún impacto en la aplicación de esta ley? Sobre todo por el tema de la difusión mediática para no violentar los derechos pro persona. Sí, es importante porque realmente las plataformas digitales no están obligadas directamente a bajar la información, eliminar la información, destruir la información como el grupo Sororidad, el Frente Sororidad lo ha solicitado. Es difícil también, bajo el argumento, también lamentablemente algunos legisladores se han escudado en la idea de que lo que ya se subió en internet va a permanecer de por vida. Pero pues no necesariamente llega a ser así. Hoy en día, algunos de estos redes sociales se han llegado a convertir en un monopolio informático que controla lo que llega a ser la información, que ha generado una censura privada. El año pasado lo llegamos a ver con un mandatario norteamericano, pero han existido algunas figuras jurídicas interesantes, como llega a ser el famoso derecho al olvido, donde se le ha solicitado en algunos países a estos medios o navegadores o buscadores que se lleguen a eliminar información en relación a una persona, tomando en cuenta pues que si John Smith había cometido un delito, fue encarcelado, purgó su pena, extinguió su pena, y se buscaba John Smith en el navegador, se encontraba que John Smith era un delincuente. Y esta práctica de derecho al olvido ha servido en otros países. En el 2009 se discutió esta figura en la Corte, pero no se ha llegado a una solución sobre la práctica del derecho al olvido. Pero sí, hace falta una reglamentación, una regulación
pudiera llegar a considerarse que incluso quienes han llegado a plantear la información, sea cierta o sea falsa, pues llegan a ser estas plataformas digitales. Y sí, sí es importante una regulación. Comenta el Frente Sororidad, no me lo adjudico yo, lo comenta el Frente Sororidad, que han encontrado varias presiones, han encontrado varias negativas por parte de empresas, pero pues estas empresas son precisamente en materia digital, en materia informática. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Es un tema también súper importante y que podríamos ahondar bastante, el control de la información y de todos los aspectos de la información que las plataformas de Internet tienen sobre nosotros y que también de alguna manera pues, nos vulnera como personas. Mau Cárdenas nos hace otra pregunta, dice, excelente, una pregunta, ¿esta ley aplica sin distinción de género? De sexo, perdón. Sí, por eso les comentaba que la autora Olimpia fue muy benévola, eh, porque contrario a lo que se pudiera pensar, contrario a que el feminismo como tal llega a ser una imagen monstruosa que nos han vendido, pues no, porque la propia legislación establece que puede ser para cualquier persona. E incluso por ahí hubo el caso de un actor famoso que filtraron su contenido íntimo y el propio actor llegaba a comentar que iba a hacer uso de esta ley Olimpia para poder defender sus derechos. Independientemente de que, como ya se explicó, no es una ley, no tiene nada de malo llamarlo de esta forma como ley Olimpia, porque yo creo que la gente primero se tiene, primero que familiarizar con lo que representa. Y yo creo que representa, como la propia activista lo ha señalado, toda una lucha, todo un tormento, toda una causa, triunfos, excepciones, etcétera. Pero sí, afortunadamente es para todas las personas. Muchísimas gracias, maestro. Pues creo que son todas las preguntas que nos dejaron las personas que nos estuvieron acompañando en nuestra sesión de webinar a través de nuestras redes sociales. Una vez más agradezco muchísimo su tiempo, maestro, su conocimiento para extender un poquito más sobre este tema que es súper, súper importante, como bien usted lo hacía mención, no nada más para las mujeres, sino también para los hombres, porque pues es un hecho que no exenta género ni sexo. Le agradezco muchísimo su tiempo, maestro, a nombre de la maestra Marilena Espínola Martínez, directora del Centro Cultural Europeo. Extiendo su agradecimiento con usted por el tiempo que nos ha brindado y también agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de Facebook. Recuerden que cada jueves a las 7 de la noche tenemos una cita. Estamos programando una serie de webinares con temas de cada una de nuestras licenciaturas y también temas de actualidad en los que podamos conocer un poquito más sobre algunos temas específicos. El próximo jueves, me parece que es jueves 22 de abril, va a estar con nosotros el arquitecto Iván Escamilla, hablándonos un poquito sobre las prácticas sobre arquitectura. Este es un tema que les puede interesar muchísimo a los arquitectos y pues al público en general, porque siempre hay que conocer un poquito más sobre todos los temas que tenemos a nuestro alcance. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, maestro. Que tenga una bonita noche y también todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches a todos, que descansen. Gracias, maestro. Hasta luego.